Vamos a orar a Dios. Dios Padre, te damos muchas gracias. En este mundo, muchas personas están viviendo, cometiendo mucho pecado. De entre ellas, tú nos llamaste y salvaste por medio del Evangelio. Y hoy, en este lugar, hay hermanos y hermanas quienes desean y aman tu santa palabra según la Biblia. Estamos viviendo en el último tiempo. Somos última generación. Entonces, estamos viviendo el tiempo que no mucho tiempo después, nuestro Señor va a venir al mundo para que cada uno de nosotros vea a nuestro Señor en el resto de nuestra vida. Queremos vivir correctamente y rectamente. Sobre todo, queremos que nuestros conocidos y nuestros queridos aprendan tu santa palabra y reciban el perdón de todos sus pecados y vayan al cielo. Para esto, nosotros queremos llevar bien la vida cristiana en tu iglesia, y hoy también queremos aprender y queremos darnos cuenta tu amor, tu misericordia y tu voluntad a través de tu palabra. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Hermanos, vamos a ver la Biblia, Números. La Biblia, Números 3, de versículo 5. Números, capítulo 3, de versículo 5 a 9. Hermano, perdón. Números capítulo 23. Hay una disculpa. Números 23, de versículo 5 a 9. Yo les voy a leer de versículo 5. Y Jehová puso palabra en la boca de
Balaam y le dijo: vuelva a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. De versículos 7 a 9, despacio, vamos a leer juntos. Y a él tomó su parábola y dijo: de Aram te trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender y pensar en la palabra de Dios con el tema iglesia, tomando la Biblia Números por centro. Se puede decir que la palabra de hoy sea una predicación continuada de semana pasada. Domingo pasado hemos aprendido la palabra con el tema Jesús especial. Jesús llegó a ser nuestro Señor por medio de morir y resucitar. Entonces, Dios nos salvó del pecado, del infierno, a través de Jesús. Y Él llegó a ser mi Señor y su Señor. 3 días después de la muerte, Jesús resucitó. Y durante 40 días, Jesús, viviendo, predicaba la palabra sobre el reino de Dios. Y 40 días después de la resurrección, Él ascendió. Y 10 días después de ascensión, el Señor otra vez vino al mundo como Espíritu. Esto se llama el Espíritu del Señor. Desde aquel tiempo hasta ahora, el Espíritu del Señor, permaneciendo en la iglesia, hace que las almas perdidas puedan recibir y obtener la vida eterna. Y hace que los cristianos salvos lleven bien la vida cristiana, puedan crecer la fe de ellos. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender y conocer acerca de la iglesia? En la iglesia, el Espíritu del Señor está y permanece y hace la obra.
Vamos a ver la Biblia, Hechos 4, Hechos, perdón hermanos, Hechos 8, Hechos 8, versículo 38 y 39. Y 39. Primero, yo voy a leer. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39, leamos juntos. Cuando subieron de agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco él les vio más y siguió gozoso su camino. En el versículo 39, cuando subieron de agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Tal como dice esta palabra, 40 días después de la resurrección y 10 días de ascensión. Para decirles de otra manera, 50 días de resurrección. En total, 50 días después de resurrección, el día de Pentecostés. El Espíritu del Señor vino al mundo y hasta ahora hace la buena obra para salvar a las almas perdidas. Y en nuestra iglesia también. Ustedes y yo hemos recibido la salvación. Un día cada uno de nosotros se dio cuenta acerca de el perdón de todos mis pecados y todos sus pecados. Esto es la salvación del alma. ¿De qué manera pudimos recibir la salvación? ¿De qué manera pudimos entender la verdad? ¿Cómo ustedes pudieron comprender la eterna redención? Ustedes pueden darse cuenta de la verdad, la salvación, la manera de ir al cielo con su propia sabiduría. Jamás. El Espíritu de Dios nos ayuda para cumplir nuestra salvación. Algunos hombres me preguntan así: ¿por qué la iglesia es importante? ¿Por qué tenemos que saber y aprender la iglesia? ¿Por qué? Porque en la iglesia el Espíritu del Señor está y permanece. Si no conocen esta verdad, aun siendo los salvos, pueden apartarse de la iglesia. Lo que pasa es que en nuestro tiempo, que vayan a la iglesia es fácil. Que se congreguen en la iglesia católica, es fácil. Pero
Antes también, en el tiempo del Antiguo Testamento, los israelitas muchas veces se reunieron en el templo para guardar los mandamientos. Pero para con ellos, Dios, ¿ustedes saben qué dijo Dios? Hacia los israelitas que se reunieron en el templo para guardar los mandamientos, Dios hacia a ellos dicen, ustedes solo oyan mis atrios. ¿Qué creen que significa esta palabra? Isaías capítulo 1, vamos a ver. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 11 y 12. Hermanos, leamos juntos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Aunque los israelitas muchas veces se reunieron en el templo de Dios para guardar los mandamientos, para con ellos Dios dice, ustedes solo oyan mis atrios. Esta palabra se refiere a que reciban primero el perdón de todos sus pecados. Si ustedes pierden su alma, pierden todas las cosas, no sirve de nada. Si pierden su alma por medio de no recibir la salvación, su vida es la desesperanza eterna, la desesperanza verdadera. Entonces, la Biblia, Marcos 8, 36 dice, hermanos, leamos juntos, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Quiere decir que si pierden su alma, pierden todas sus cosas. Dios es eterno. Dios creó al hombre a su imagen. Entonces cada uno de nosotros es el ser eterno. Hay que vivir para siempre. Cada uno de nosotros tiene el destino eterno. Dios es el Padre de nuestro espíritu. Entonces, la voluntad de Dios es que todos los hombres vayan al cielo, obtengan la vida eterna. Así que, primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere decir que todos los hombres son el ser eterno. Los cristianos salvos son los que han obtenido la vida eterna.
a través de darse cuenta el Evangelio, recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Y ahora estamos llevando la vida cristiana. Pero, cuando sea la vida cristiana, ¿qué creen que es lo que tenemos que conocer primeramente? Después de la salvación, ¿qué creen que es lo que tenemos que conocer, saber primeramente? Es la iglesia. ¿Por qué? Porque como yo les dije, Jesús ascendió después de cumplir nuestra salvación, el perdón de pecado. Y otra vez vino al mundo como el Espíritu. ¿Qué se llama? El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, ¿dónde está? ¿En dónde permanece? En la iglesia. Entonces, sobre todo, lo que tenemos que conocer primero es que el Espíritu del Señor, Dios, permanece en la iglesia. Perdón, hermanos, porque yo les doy testimonio personalmente. 21 años atrás, yo recibí la salvación. Hasta ahora, más de 20 años, yo no he apartado de la iglesia. Pero al comienzo, después de recibir la salvación, yo no sabía, yo no conocía acerca de la iglesia. Yo no conocí qué tan importante es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Yo no sabía, pero con el paso de tiempo, pasando tiempo, poco a poco, yo me doy cuenta que en este mundo lo más importante, todo interés de Dios pone en la iglesia. En el tiempo del Antiguo Testamento, a los ojos de Dios, delante de Dios, ¿qué creen que era lo más importante delante de Dios? En aquel tiempo no había iglesia. En el tiempo del Antiguo Testamento, delante de Dios, lo más importante era Israel. Israel. Dios hizo y escogió Israel para testificar a sí mismo y salvar a todos los pecadores. Entonces la Biblia dice que, Isaías 43, dice, Israel es el testigo de Jehová Dios. Israel es el pasaje de salvar a todos los hombres. Dios hizo que los israelitas salieran de Egipto por medio de la sangre de las ovejas. Entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, delante de Dios, lo más importante era Israel. Israel era la posesión de Dios. Vamos a ver la Biblia. Salmos 135. Salmos 135, versículo 4.
135, 4. Leamos juntos. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Así como dice esta palabra, Israel era muy importante hasta ahora. ¿Por qué? Porque Israel es la posesión de Dios. Así como Jesús es más especial, también el pueblo de Israel es muy especial. Entonces, los israelitas eran la multitud apartada, separada del mundo. Dios hizo que Israel saliera de Egipto a través de experimentar la sangre de la oveja. Y Israel llegó a ser la multitud separada, apartada. Es muy especial. Era posesión de Dios. Si es así, en nuestro tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, delante de Dios, a los ojos de Dios, ¿cuál es? ¿Qué es lo más importante? La iglesia. Dios hizo que Israel saliera de Egipto a través de la sangre de las ovejas. De la misma manera, los cristianos salvos recibieron la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Y la iglesia es una multitud apartada, separada del mundo, que está lleno de pecado. Ahí, Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios está y permanece. Así como Dios estaba en Puebla de Israel, Dios está y permanece en la iglesia apartada y verdadera. Por eso la Biblia, 2 de Corintios capítulo 6, vamos a ver 2 de Corintios. Segunda de Corintios 6, versículo 16. Segunda de Corintios 6, versículo 16. Hermanos, vamos a leer juntos. ¿A qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Después de Éxodo, Dios andaba en los israelitas. Y ellos entraron en la tierra de Canaán. Los israelitas recibieron la salvación de Egipto. Egipto representa el mundo que está lleno de pecado. Cada uno de nosotros también recibió la salvación del mundo que está lleno de pecado. Después de Éxodo, los israelitas vivían en el desierto. Pero la Biblia hacia el pueblo de Israel dice, los israelitas, quienes vivían en el desierto, eran
la congregación en el desierto. O sea, la iglesia en el desierto. Entonces, nosotros, después de recibir la salvación del mundo que está lleno de pecado, ahora estamos y permanecemos en la iglesia apartada. Entonces la Biblia dice, después de Éxodo, el pueblo de Israel que vivía en el desierto es una figura, una sombra de la iglesia en nuestro tiempo. Así que aquí Hechos capítulo 7, 37 y 38, esta palabra nos está explicando acerca de la congregación en el desierto. Es una figura, una sombra de iglesia en nuestro tiempo. Hechos 7, 37 y 38. Primero 37 yo voy a leer. Este Moisés es el que dio a los hijos de Israel. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. 38, leamos juntos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Hace miles de años, Israel era iglesia en el desierto. Pero en aquel tiempo también Satanás vivía. Por eso, Satanás quería que Israel fuera destruido. En aquel tiempo había ley que se llamaba Balac. Él era rey de Moab. Él quería que Israel fuera destruido. Por eso él invitó y llamó a un falso profeta que se llama Balaam. Pero una cosa, hermanos, al leer, al estudiar el Antiguo Testamento, podemos conocer una verdad. En el tiempo del Antiguo Testamento, a veces Dios utilizó a los falsos profetas. Por eso, a veces, por medio de la inspiración de Dios, ellos, los falsos profetas, con su boca, ellos profetizaron la voluntad de Dios. En aquel tiempo, por medio de Balaam también, Dios utilizó a falso profeta. ¿Quién era? Balaam. Por eso, Balaam dijo así. Aquí esta palabra es la palabra de Balaam. Aquí dice, y él tomó su parábola. En esta palabra, él es de Balaam. ¿Quién era? Falso profeta. Pero salió de su boca palabra de Dios. Dios lo utilizó. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. 8 y 9, leamos juntos. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué me de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré,
y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Ahora, Balaam está explicando acerca de la especialidad de Israel. Por eso en el versículo 9 dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. Otra versión dice, habitará apartado, solo, y no será contado entre las naciones. Quiere decir que el pueblo de Israel era multitud apartada, separada. Es muy especial. ¿Por qué? Porque Dios los salvó de Egipto. Ellos servían mucho tiempo bajo Faraón, pero Dios los salvó. La multitud especial. De la misma manera, éramos pecadores, cometíamos mucho pecado con nuestro corazón, a veces con nuestro cuerpo, pero Dios nos salvó a través de la sangre de Jesucristo, del mundo del infierno. Por eso la iglesia es la multitud separada, apartada del mundo. Somos de Dios. La iglesia, cada uno de nosotros, es de Dios, la posesión de Dios. Nosotros no somos del mundo. Hay que conocer. Si no conocen exactamente acerca de la iglesia, no pueden llevar la vida cristiana que está escrita en la Biblia. Por eso hay que conocer cuál es la iglesia. ¿Por qué es importante es la iglesia? Es de Dios. Es del Señor. Ahí está el Espíritu del Señor. Hasta que venga el Señor. Vamos a ver San Juan 15, 19. San Juan 15, 19. San Juan 15, 19. Leamos juntos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Media parte dice, porque no sois del mundo. La iglesia no es del mundo, no es de Satanás, sino de Dios, sino del Señor. La iglesia es la posesión del Señor. Ustedes saben por qué Dios no miró el pecado de Israel después de Éxodo. En el desierto, los israelitas frecuentemente desobedecieron a Dios. Ellos no obedecieron la palabra de Dios. En el desierto, en el pueblo de Israel, había mucha iniquidad, mucha perversidad. Pero Dios no los castigó mucho.
Por puesto que había castigo, disciplina, pero no había destrucción eterna. ¿Por qué? Acerca de esto, versículo 8 dice así: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Qué creen que significa esta palabra? Para con Israel, ¿por qué Dios no maldijo? ¿Por qué Dios no los maldijo? ¿Y por qué Jehová no ha execrado? ¿Por qué? Porque los israelitas recibieron la salvación. Salieron de Egipto. ¿Cómo? Por medio de la sangre de las ovejas. La sangre de oveja, la muerte de las ovejas, representa la sangre de Cristo, la muerte de Jesús. Por eso Dios no los maldijo, ni execrado. Nosotros también, hermanos. No solo los israelitas recibieron la salvación por la sangre de las ovejas. ¿Por qué ellos no recibieron las maldiciones? Porque ahí, en los israelitas, Dios estaba, andaba. Dios permaneció ahí. Por eso no maldijo. En la iglesia también. Cuando algunos hermanos cometan pecado, sin falta recibirá disciplina y castigo. Pero, así como los israelitas tenían el pacto con Dios, los cristianos salvos también tenemos el pacto con Dios. ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo. No solo esto, así como Dios andaba en el pueblo de Israel, también el Espíritu del Señor, Dios Espíritu Santo, anda en la iglesia verdadera. Por eso no hay destrucción eterna. Y Números 23, 19 a 21. Pensando en el significado de esta palabra, vamos a leer juntos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de ley en él. A través de esta palabra vamos a pensar juntos. ¿Por qué Dios no quería maldecir execrar a Israel? Ahí Dios andaba. Y también ellos han experimentado la sangre de las ovejas. Eran salvos por eso. ¿Por qué los israelitas, aún teniendo mucha iniquidad, cada uno de nosotros comete mucho pecado con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo?
Pero ¿por qué nosotros no vamos a ir al infierno? ¿Por qué? Nosotros hemos experimentado la sangre de Jesucristo. Recibimos la eterna redención. Recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Cada uno de nosotros tiene el pacto de Dios con la sangre de Dios. Sin falta hay disciplina, pero no hay destrucción eterna, no ir al infierno. Dios no mira el pecado de los cristianos salvos. Hebreos 10. Hebreos 10. El día de hoy estamos aprendiendo acerca de la iglesia verdadera. Hebreos 10, versículo 10. Hebreos 10, versículo 10. Yo voy a leer. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Del versículo 14 a 17. Del versículo 14 a 17, leamos juntos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atescue a lo mismo el Espíritu Santo, porque después de hacer dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo? La sangre de Cristo, su muerte, su resurrección, cumplió la eterna redención. Por eso cuando los cristianos salvos cometan pecado, habrá sin falta castigo y disciplina, pero no habrá la destrucción eterna. Y también hay que conocer, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios andaba y trabajaba en el pueblo de Israel. De la misma manera, en la iglesia verdadera hay Espíritu del Señor. La iglesia primitiva, por ejemplo, la iglesia Corinto, la de Galacia, la de Éfeso, había mucho problema en la iglesia. Pero Dios no las destruyó. En lugar de destrucción, por medio de apóstol Pablo, escribió la carta para que los hermanos en la iglesia se arrepintieran de su pecado
y recibieran la salvación de conducta. Esto es la Biblia, primera, segunda de Corintios, la Biblia, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses también. Hay que pensar y tenemos que acordarnos que en la iglesia verdadera, el Espíritu del Señor permanece, hace la buena obra, hasta que termine la historia de humanidad. Entonces, los salvos deben permanecer en la iglesia. En la iglesia hay salvación, hay alegría espiritual, hay paz, hay reposo. Pueden cumplir todas las buenas en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor hace la obra. Verdaderamente la Biblia nos testifica que en el pueblo de Israel Dios estaba y andaba. Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículo 45, 46. Éxodo 29, 45, 46. Hermanos, leamos juntos. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Esta palabra se aplica igualmente a la iglesia en nuestro tiempo. Los israelitas, el pueblo de Israel, poco a poco cambió. Estaba mejor. Pudo ser bueno, porque Dios andaba con ellos. De la misma manera, en nuestro tiempo también, nosotros recibimos la salvación del mundo que está lleno de pecado y ahora nosotros estamos en la multitud apartada, separada. En este lugar, Espíritu del Señor hace buena obra. Hace miles de años, Dios estaba con los israelitas, por eso ellos pudieron cambiar poco a poco. Ahí, Dios quería que los israelitas se separaran y obedeciera a Dios para recibir las bendiciones. En nuestro tiempo también, Dios quiere que los cristianos salvos obedezcan a Él y reciban muchas bendiciones. Y Dios quiere que cada uno de nosotros se separe del mundo. Entonces, capítulo 17 a
capítulo 7, 1 de la Biblia segunda de Corintios, dice así, de versículo 17 a capítulo 7, 1, leamos juntos, hermanos. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En esta palabra, vosotros, cristianos salvos, y ellos, los incrédulos. En este mundo, en nuestro tiempo, hay multitud apartada del mundo que está lleno de pecado. Es la iglesia. La tierra, sin falta, debe ser apartada de las aguas. Cuando la tierra estaba en las aguas, no puede sembrar, ni pueden llevar los frutos. Sin falta, la tierra debe separarse del mares. De la misma manera, la iglesia, ustedes y yo, tenemos que apartarnos del mundo que está lleno de pecado. Si ustedes y yo estamos en el mundo cometiendo pecado, teniendo la maldad, Dios no puede salvar a las almas perdidas. Él no puede predicar la palabra de Dios. Nadie recibe la salvación. A través de separarse, puede no solo llevar bien la vida cristiana, sino también predicar el evangelio, o sea, salvar a las almas perdidas. Nosotros somos el testigo de Cristo. Así como los israelitas eran el testigo de Jehová, nosotros somos testigos de Señor Jesucristo. Israel es muy especial, la multitud separada, la multitud apartada. Por eso, aun siendo ahora, en la tierra de Israel, en los judíos, hay maestros, se llama rabí, hay rabis. Ellos, aun pasando miles de años, ellos pueden conocer, ellos pueden discernir, juzgar de quién este hombre es, de qué tribu. Con algunas condiciones, los rabis, ellos pueden discernir, juzgar. Este hombre es judío, este hombre no. Ellos pueden discernir. Porque ellos es muy especial, la multitud separada. Por eso Isaías 43, versículo 10,
dice, el pueblo de Israel es el testigo de Jehová. Los cristianos salvos, ¿quiénes son los cristianos salvos? Los cristianos salvos son testigo de Cristo. Entonces, al ver la Biblia, 2 de Corintios 2, versículo 15, dice, los cristianos salvos son el grato olor de Cristo. Quiere decir que ellos son diferentes de los incrédulos, de los que no recibieron la salvación. Los israelitas, después de Éxodo, cuando ellos pasaron el Mar Rojo, ellos cantaron la alabanza a Jehová Dios. Y también cuando entrarán en la tierra de Canaán también, ellos cantaron la alabanza para Dios. Los cristianos salvos también. Cuando cada uno de nosotros recibió la salvación, cantó a Jehová, alabó al Señor. Así como en iglesia, así como en la tierra de Canaán había alabanza, en la iglesia verdadera hay alabanza. Romanos 15, vamos a ver, Romanos 15. Romanos 15. De versículo 9 a 11. Algunos hombres están equivocados. Ellos piensan que solo los israelitas pueden alabar, cantar a Jehová Dios. Es mentira. Al ver la Biblia, en la intención de Dios, no solo Israel, sino también los gentiles, Dios quiere que ellos también reciban la salvación. Por eso, así como los israelitas cantaron a Jehová Dios, de entre los gentiles, los que recibieron salvación, ellos también pueden cantar y alabar al Señor. Esta palabra nos explica así. Capítulo 15, versículo 9 a 11, despacio, vamos a leer juntos. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. En el versículo 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, o sea, su salvación. Así que los israelitas, pensando en la salvación de Dios, ellos pudieron cantar y alabar a Dios. De la misma manera, los cristianos salvos en la iglesia, pensando en nuestra salvación y la esperanza al cielo, necesitamos alabar, cantar a Jehová Dios. Entonces se puede decir que
la tierra de Canaán representa no solo cielo, sino también la iglesia. Así que aquí Deuteronomio 33, versículo 28 y 29, despacio, leamos juntos. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hallarás sobre sus alturas. En esta palabra, la puerta de Jacob significa la descendencia de Israel. La descendencia de Israel. Después de Éxodo, los israelitas eran multitud apartada. Entonces aquí dice, Israel habitará confiado. Israel habitará apartado. No todo pudo entrar en la tierra de Canaán. Solo los israelitas, los que han experimentado la sangre de ovejas, solo ellos pudieron entrar en la tierra de Canaán. De la misma manera, solo los que recibieron la salvación por medio de la sangre de Cristo pueden entrar en la iglesia verdadera. Canaán, ahí había guarda de Dios. De la misma manera, el Espíritu del Señor guarda la iglesia. Y ahí en tierra de, versículo 28 dice, en tierra de grano y de vino. Quiere decir que la tierra alegre, la tierra de alegría. Entonces, en la iglesia, a través de la enseñanza del Espíritu del Señor, hay alegría y el gozo espiritual. En esta palabra, en el versículo 28, última parte, rocío. Rocío significa la gracia de Dios. Por eso, en el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel representa a la iglesia. Siempre en el pueblo de Israel había la obra de Dios y alegría y gozo. Y siempre Dios guardaba a ellos con la gracia y misericordia. Solo en Cristo hay
alegría, gozo espiritual. Dios quiere que nadie sea parte de la iglesia. Así que la Biblia, Efesios capítulo 1, de versículo 3 a 5, hermanos, leamos juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor, habiéndonos para ser adaptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 3, en esta palabra, la palabra más importante es en Cristo. En Cristo hay paz. En Cristo hay salvación. En Cristo hay alegría. La salvación, el crecer su fe y la respuesta de nuestra oración, ¿en dónde está? En Cristo. Nuevamente les pregunta, ¿por qué la iglesia es importante? ¿Cómo explica acerca de la importancia de la iglesia? Dios está ahí. Dios permanece ahí. Si no hay Dios en la iglesia no sirve de nada. Si no conocen esta verdad, pueden apartarse de la iglesia. En la iglesia, enseñanza de Dios. La palabra de Dios es la palabra para con nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso cuando ustedes, cometiendo pecado, si ustedes escuchan la palabra, su corazón, su conciencia, ¿está muy afligida o no? Está muy afligida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una espada. Hebreos capítulo 4, 12, leamos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y las tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así como dice esta palabra, la palabra es una espada. Siempre Dios está predicando, enseñando hacia nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestra conciencia. Por eso, teniendo el pecado, la maldad, la iniquidad, si ustedes escuchan la palabra, nuestro corazón está muy afligido. Apóstol Juan, él ha visto a Jesús, quien andaba en la iglesia.
Apocalipsis capítulo 1, por medio de esta palabra, podemos conocer y darnos cuenta a Jesucristo que anda en nuestra iglesia. Vamos a ver la Biblia, Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. De versículo 10. De versículo 10. Apóstol Juan vio la imagen de Jesús, quien andaba en la iglesia. Sobre esto, la Biblia nos enseña así, de versículo 10, yo voy a leer. Apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. De versículo 13 a 16, leamos juntos. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 files, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta palabra está explicando sobre la característica de Señor en la iglesia. En el versículo 13 dice, en medio de los 7 candeleros, al ver la Biblia, apóstol Pablo 1, versículo 20 dice, 7 candeleros significa 7 iglesias. Y uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús. Jesús anda en medio de las iglesias, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto es la vestidura de sacerdote. Dios perdonó el pecado de los israelitas por medio de los sacerdotes. Dios perdonó todos nuestros pecados a Jesús. Jesús es el sumo sacerdote para siempre. Entonces la Biblia, Hebreos capítulo 7, dice, Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre.
Entonces, Jesucristo permanece en nuestra iglesia como sacerdote, nuestro sacerdote. Y también 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Quiere decir que esta palabra explica que el hombre que tiene mucha edad, cuanto más tienen la edad, ellos tienen mucha experiencia. Para decirlo de otra manera, tienen mucha sabiduría. ¿Cuántos años tiene Jesús? Jesús es eterno. No puede no puede contar su edad. Su edad es infinita. Él tiene la sabiduría perfecta, infinita, para siempre. Cuanto más tiene la edad, tiene amor. Entonces los abuelitos tienen mucho amor hacia sus nietos, ¿no? De la misma manera, Jesús es el amor. Dios es el amor. Él siempre ama a nosotros. Y también última parte de versículo 14, sus ojos como llama de fuego. Con ojo puede ver las cosas. Esta palabra se refiere a que Jesús sabe todas las cosas. Jesús conoce nuestro corazón, nuestra situación. Jesús sabe todas las cosas. Para decirles de otra manera, puede ayudar a nosotros, porque Él conoce toda la situación de nosotros. Y también Él es juez. Él es la justicia. Entonces, versículo 15, y sus pies semejante al bronce bruñido. Quiere decir que en el tiempo del Antiguo Testamento, los israelitas en el desierto se quejaron de Dios. Dios les envió la serpiente ardiente. Muchos israelitas murieron. Pero en aquel tiempo Moisés oraba mucho a Dios con todo su corazón. Entonces Dios les mandó que hiciera una serpiente bronce, ¿no? Quiere decir que Dios juzgó el pecado de los israelitas con la serpiente bronce. Entonces, en la Biblia la palabra bronce significa el juez, juicio de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el único juez. Él va a juzgar a todos los hombres. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1.
Leamos juntos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Así como dice esta palabra, Jesús va a juzgar a todos los hombres. Apóstol Juan vio a Jesús, quien tenía esta forma, esta imagen. Viendo al Señor, apóstol Juan se cayó. Él tuvo que rodearse delante del Señor. De la misma manera, en nuestra iglesia, para decirles bíblicamente, el Espíritu del Señor, nuestro Dios, permanece. Entonces, hay que tener el corazón bajo y humilde. Hay que obedecer. Hay que ser utilizado por la historia del Evangelio. Los israelitas, hace miles de años, en ellos Dios andaba y hecho muchas cosas. Quiere decir que los israelitas tenían el poder y destruyó a los cananeos. Nosotros también, Dios con nosotros, el Espíritu del Señor con nosotros. Por eso, cada uno de nosotros no tiene poder, pero la iglesia tiene el poder de Dios. A través de obedecer, a través de bajar su corazón, puede recibir el poder de Dios. Entonces, la única manera de explicar que la iglesia es poderoso, porque Dios está con nosotros. Números 23, 22 dice, Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Deuteronomio 33, 25, leamos juntos. Hierro y bronce serán tus cerrojos, como tus días serán tus fuerzas. Como tus días serán tus fuerzas. ¿Qué significa esta palabra? Cuanto más confían, cuanto más crean en el Espíritu de Dios, confían en Dios, pueden hacer la obra. Pueden conquistar a Satanás. Pueden salvar a las almas perdidas. Al contrario también, con el paso del tiempo, cuanto menos crean y confían en Dios, el Espíritu del Señor, no pueden llevar bien la vida cristiana. Ni prediquen el Evangelio. Nosotros no tenemos el poder, pero la iglesia
que Señor, Espíritu del Señor está y permanece, tiene el poder. Salmos 29, 11. Despacio, leamos juntos. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esta palabra se refiere a que el poder, la paz, la alegría no sale de cada uno de nosotros, sino de Dios. Toda la alegría, toda la salvación, todo el reposo salen solo de Dios. Hermanos, perdón, yo tengo quiero decir algo. Algunos hermanos no asisten a la iglesia el domingo. Muchas veces, repetidamente. Pero ellos dicen así: yo solo puedo leer la Biblia. Yo solo puedo predicar el Evangelio. Yo solo puedo llevar bien la vida cristiana. Siempre dice yo mismo, yo puedo. Escuchando la palabra de ellos, yo tenía que decir, así es hermano. Pero en mi corazón dijo, esa vida cristiana no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con la voluntad del Señor. La Biblia claramente, obviamente, nos enseña: en la iglesia, Espíritu del Señor hace la buena obra. Salva a las almas perdidas. Ayuda para que los cristianos salvos lleven bien la vida cristiana. Por eso, cuando ustedes permanezcan en la iglesia, nadie puede conquistar a ustedes. Porque por medio de la iglesia Dios nos guarda firmemente. San Mateo capítulo 16. San Mateo 16. San Mateo 16, versículo 18. Leamos juntos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí dice, media parte, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Iglesia de Señor. Nuestra iglesia es la de Señor. Y las puertas del Hades quiere decir que el poder de Satanás, el poder de los demonios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Números 23, vamos a ver. Números 23.
Números 23. 23. Números 23, 23, leamos juntos. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Nadie puede conquistar, ni ganar, ni vencer a Israel. Que Dios estaba. Dios permaneció ahí. En nuestra iglesia también. Entre nosotros, algunos todavía no han recibido la salvación. Algunos ya recibieron la salvación. No es importante. Porque en nuestra iglesia el Espíritu del Señor está y hace la buena obra. Entonces, los que no recibieron salvación tienen que escuchar la palabra de Dios en nuestra iglesia hasta que venga el Señor. Sin falta, van a recibir la salvación y van a ir al cielo. Los cristianos salvos también. Hay que permanecer en la iglesia. Hay que escuchar y aprender la enseñanza del Espíritu del Señor en la iglesia. Por eso, viendo al pueblo de Israel, Dios dio. Es muy hermoso. La iglesia también se ve hermosa delante de Dios. Números 24, 5 y 6, leamos juntos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. En el tiempo del Nuevo Testamento, la iglesia es hermosa. Dios no trabaja con gobierno de México. Dios no trabaja, no hace con empresa muy grande. Dios hace la obra, Dios trabaja, Dios salva a las almas perdidas con la iglesia. Todo interés de Dios está en la iglesia. Satanás también. Siempre Satanás tiene interés en la iglesia. ¿Para qué? Para destruirla. Para que la iglesia no predique el evangelio. No salve a las almas perdidas. Al contrario, Dios tiene interés en la iglesia para salvar las almas perdidas, para predicar la palabra. Por eso, ustedes son fieles al Señor, pueden hacer que son fieles a la iglesia. Por eso, al ver la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver la Biblia. Apocalipsis 2.
Apocalipsis capítulo 2, de versículo 8 a 10. Esta palabra es la para con la iglesia en Esmirna. Versículo 8. Yo les voy a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Versículo 10, veamos juntos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿A quién? ¿A dónde? Nosotros tenemos que ser fiel. Aquí dice la iglesia. Por eso versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La Biblia nos enseña, nos testifica y explica. Los cristianos salvos necesitan ser fieles a la iglesia, porque ahí el Espíritu del Señor permanece, hace la buena obra. Y Él quiere con nosotros, quiere hacer con nosotros. Por eso, algún día, después de terminar la historia de humanidad, después de la morir, cada uno de nosotros sin falta va a ver al Señor. Él antes permanecía en la iglesia. Por eso, a través de la palabra de Dios, está bien que mediten profundamente referente a la iglesia. Hoy hasta aquí, gracias. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias porque tú nos enseñaste acerca de tu iglesia a partir de la palabra de hoy. Y cada uno de nosotros quiere saber y conocer más acerca de la iglesia. Hasta que venga el Señor, nosotros sabemos muy bien, tú estás aquí con nosotros y tú quieres que nuestros conocidos, nuestros queridos, reciban la salvación y vayan al cielo. Para esto estamos aquí. Somos débiles, somos frailes, a veces muy necios. Por eso te pedimos para que cada uno de nosotros confíe en ti. Nuestra iglesia tiene plan de tener el seminario de la Biblia 3 de octubre. Queremos invitar a muchas almas perdidas en San Pablo del Monte. Deseamos que tú guíes
y ayudes a todos los hermanos de la iglesia para salvar ellos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos salvó. Amén.